El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscarán, y morirán por su pecado. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy, no pueden venir ustedes? Y él les dijo: Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contestó: Lo que les estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy particular que el Señor, cuando sacó a Israel de Egipto, le haya puesto una travesía más larga de lo común por el desierto. Ellos estaban allí oprimidos en Egipto, y la travesía para llegar a la tierra prometida en la ubicación cartográfica era demasiado corta. Solo tenían que dar unos cuantos pasos y llegaban a la tierra prometida. Pero la orden del Señor es que bajen por todo el Sinaí y que se bajen por todo el desierto, y los pone a dar una travesía que se les convierte en el doble o en el triple o incluso muchísimo más larga la distancia de lo que ellos hubieran podido gastar si hubieran cogido por la parte de la ribera para llegar a tierra de Canaán. ¿Por qué hizo esto el Señor? ¿Por qué esa travesía tan larga para poder llegar, para que el pueblo llegara a la meta, a la tierra prometida? Porque Dios necesitaba enseñarle a este pueblo, porque necesitaba educarlos. Y una educación que se hace así tan rápida, tan fácil, tan cómoda, tan inmediata, es muy dañina. Y efectivamente el desierto fue la gran oportunidad que Dios utilizó para hacerle ver al pueblo sus miserias, lo que verdaderamente llevaban en su corazón. Y es allí donde el pueblo experimenta la impaciencia, es allí donde el pueblo experimenta el hambre verdadero, no solamente de pan, el hambre material, sino también el hambre espiritual, de una certeza más grande en su corazón que todas las seguridades humanas. Es allí la prueba del desierto, la que lleva al pueblo de Israel a conocer lo que verdaderamente hace el mal,
los efectos del mal en su propio corazón. Y eso lo va narrando precisamente el libro del Deuteronomio, cómo el Señor saca con esa intención al pueblo y lo pone a hacer un recorrido más largo, para que el pueblo se dé cuenta que la única seguridad de la que él se puede fiar es de Dios. Porque era un pueblo muy mal educado. Era un pueblo que se había acostumbrado a la comodidad y al facilismo. Y por eso, para llegar a la tierra prometida, tiene que pasar por una purificación. Es lo que nosotros vivimos en el tiempo de Cuaresma. Dios ha introducido a la iglesia en un camino de purificación. Y por eso es muy normal que para un cristiano que esté intentando buscar con rectitud de corazón al Señor, pues vengan pruebas, se sienta sacudido, se sienta muchas veces como vulnerado por la prueba. Es apenas normal. Es anormal para una persona, un cristiano o un católico, que hoy no esté viviendo estas pruebas, porque entonces va por el camino incorrecto, va por el camino de la perdición. Este pueblo incluso se quiso devolver a Egipto, y fue tan fuerte la presión de la prueba y de los sacrificios que le tocó vivir allí, que se quisieron devolver a Egipto. Y por eso dice el Señor de él que es un pueblo de dura cerviz, porque estando en Egipto, el pueblo le clamaba y le suplicaba al Señor que él se acordara de ellos y que los sacara de allí. Por eso Dios llama a Moisés, y las primeras palabras con las que se dirige el Señor a Moisés es: he visto el clamor de mi pueblo, sus súplicas han llegado hasta mí. Este mismo pueblo que nos está contando hoy el libro de los Números, que renegó contra el Señor y Moisés, porque se cansaron del maná, del sabor del maná, este mismo pueblo le lloraba y le suplicaba al Señor que lo sacara de Egipto. Pero es este mismo pueblo el que está renegando contra el Señor y contra Moisés y quiere que lo devuelva otra vez a Egipto. Porque es un pueblo mal acostumbrado. Es un pueblo que se ha acostumbrado a recibir y a recibir los beneficios y creyó que todos los beneficios que recibían era por obra y gracia del hombre, por obra y gracia de ellos mismos y aún por obra y gracia de Egipto. Hoy dentro de la iglesia, muchos se han devuelto a Egipto. No es que se van a devolver. Hay muchos católicos que se devolvieron a Egipto y prefirieron las cebollas, los ajos y todo lo que comían en Egipto, porque les pareció más sabroso ese alimento. Y por eso hay tanta gente en la iglesia que ya se pervirtió moralmente. Y por eso, ¿cuáles son los que se devolvieron a Egipto? Todos estos que le están apostando a la seguridad del mal, porque les ha parecido mejor el mundo y les ha parecido mejor la oferta del demonio, disfrazada de bien, disfrazada de belleza, disfrazada de verdad, porque allí hay seguridad. Está la seguridad temporal de la fama, está la seguridad temporal del poder, está la seguridad temporal del placer. Entonces, pues resulta mejor devolverse a Egipto. Y este pueblo va a perecer. Ya vemos aquí como en un espejo lo que sucedió al pueblo de Israel. Dios mandó serpientes venenosas al desierto para que los picaran. Miren, yo estoy convencido sin necesidad de hacer un estudio estadístico, que en Colombia muchas de las familias que optaron por esos dos únicos candidatos que eran abortistas, que promovieron la perversidad sexual con la ideología de género, el matrimonio igualitario, que promovían la legalización de la droga, y todos los católicos que votaron por ellos, cristianos que votaron por ellos, yo estoy convencido que están pasando apuros en sus propias vidas con la tentación, porque se devolvieron para Egipto. ¿Y qué les va a dar Egipto? Egipto les va a dar lo que él sabe dar.
Y estoy convencido que en muchas de estas familias tienen problemas con el suicidio, tienen problemas con la lujuria en sus hijos, en ellos mismos, tienen problemas con espíritus de muerte, tienen problemas con espíritus de adicción. Esas serpientes los están picando y los están mordiendo, y son serpientes venenosas que los están destruyendo. Estoy convencido que en muchos grupos católicos que promovieron esto, estoy convencido, están teniendo problemas muy serios con pecados mortales gravísimos. ¿Para qué se pusieron a devolverse a Egipto? ¿Para qué se pusieron a optar por esos caminos? Eso a Dios no se los puede esconder, porque la serpiente, una vez le sueltan y le abren puertas, se mete y comienza a morder a todo el mundo. Y esta serpiente es muy venenosa porque es astuta. No engañó a Eva y la mordió. Y esa mordida costó la extensión del pecado para todo el género humano. Ese es el problema. Es un pueblo, dice el Señor, de dura cerviz. Pero bueno, al menos este pueblo reconoció su pecado. Y le dice a Moisés: Moisés, hemos fallado, hemos pecado contra el Señor. El problema hoy en la iglesia es que por una soberbia exagerada, supremamente exagerada, nadie quiere pedir perdón. La gente no quiere pedir perdón. Y esto es más grave aún todavía, porque si a este pueblo el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida, y eso que se arrepintió y suplicó la misericordia del Señor, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Ahí le tocó purificar otro buen rato, sí, a lo mejor en la eternidad. Esta gente, como no piensa ya que es que la condenación eterna es real, y que si uno se cierra y se empecina y se obstina, se puede condenar eternamente. Porque es que el Señor les está diciendo eso precisamente a los fariseos, ¿sí? Que como ellos no están creyendo en Él como la única puerta de salvación y vía de salvación, y que para llegar a Él hay que arrepentirse y pedir perdón de los pecados y tener el propósito de no volver a pecar, que es el propósito de enmienda, y tener una contrición de corazón perfecta para no volver a pecar, y si es imperfecta, pues también no sirve, al menos por miedo, si no es por amor, por miedo a la condenación. Pues le dice hoy, se lo advierte el Señor a los fariseos: ustedes morirán en sus pecados. Hermanos, la condenación eterna es una posibilidad cuando nos cerramos a la conversión, cuando nos cerramos al cambio, cuando nos cerramos a mirar al Hijo del Hombre y poner nuestro corazón y nuestra confianza en Él. No es un juego. Y la gente no está pensando en el destino eterno, solamente le está interesando el bienestar temporal. Y muchos, más grave aún para los católicos, para quienes un día fueron bautizados y recibieron la gracia de la iluminación, dice el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, es mucho peor. Es más grave para una persona que ha conocido la luz, que ha recibido el amor de Dios, que un día lo recibió en su corazón y apostata. Es mucho más grave y es mucho más difícil volver a retornar el camino. Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Lo dice el mismo libro del Apocalipsis y la iglesia lo sostiene. No es que sea imposible, no es imposible porque para Dios no hay nada imposible, pero volver a retornar al camino de la luz cuando se apostata y después de haber conocido la gracia y de haber conocido el amor de Dios y se cae en el pecado mortal y se sigue cayendo habitualmente en él, eso hace un daño en el alma terrible, ¿sí? Porque el alma se acostumbra, se habitúa, y por eso hay gente
que llega a la confesión a confesarse de los mismos pecados mortales y no es capaz ya de vencerlos, porque ya esa alma está vencida por el pecado grave. Eso es muy grave y la gente no piensa eso. La posibilidad del purgatorio en los diferentes niveles que puede existir el purgatorio, porque si creemos en la justicia y predicamos la justicia y decimos que la justicia es una realidad, pues también creemos que el purgatorio existe y que tiene varios niveles de purificación. Pues no es lo mismo para el que se esfuerza en esta tierra por creerle al Señor que el que se parrandea la vida cristiana, que el que se parrandea la vocación cristiana, que el que se parrandea los principios morales de la iglesia y los principios morales de la palabra de Dios, que el que se parrandea los principios de la fe, como se la parrandearon tantos católicos en Colombia, considerando el aborto como un mal menor. Padre, otra vez con lo mismo, no les digo que yo podría hablar todos los días y a todas las horas de esto mismo y no se alcanzaría a enmendar la falta tan grave que se cometió contra el Señor. Fue muy grave. Y es más grave aún de aquellos que tienen tan entenebrecida la conciencia y el corazón. Y tienen esa caparazón tan fuerte que no se dan cuenta. ¿A qué les sabrá a estas personas una celebración eucarística? No les sabe a nada. Y aunque asisten, no les sabe a nada. Porque eso es como cuando una corriente de un río va pasando por encima de las piedras y esas piedras años y años y años estando debajo del agua y usted saca esas piedras y las parte y secas por dentro. Es más grave estas personas que no se han arrepentido y que no piden perdón, es más grave para ellos recibir la Eucaristía. Porque lo que se les puede convertir en bendición se les convierte en una desgracia. Santo Tomás de Aquino lo advierte hablando del sacramento de la Eucaristía. Todos reciben el mismo alimento y a unos les aprovecha para la vida eterna y a otros para la muerte eterna. Es decir, no todos reciben el mismo fruto. Por eso la iglesia es tan seria con este tema del aborto, porque la iglesia lo ha advertido y dice que toda cooperación formal con un partido abortista, ¿sí?, puede dar hasta excomunión ipso facto. Es decir, hasta a una persona así se le puede negar la comunión. Porque la cooperación formal en el aborto no solamente es un pecado gravísimo, sino un delito. La iglesia clasifica las faltas según su gravedad, según su grado es su gravedad. Pero para la iglesia el aborto no solamente es un pecado. Cuando la iglesia conjuga algo como delito, es porque dentro de ese delito hay pecados gravísimos y porque ya las personas han llegado a una cauterización de la conciencia tan alta que la iglesia tiene que recurrir a la sanción a ver si así despiertan. Por eso vienen las víboras y por eso Dios manda las serpientes, porque aún las penas y sanciones dentro del derecho canónico y del magisterio de la iglesia son remediales, a ver si así, ¿sí?, despierta esa alma y se da cuenta del grave error que ha cometido. Por eso nosotros no podemos dejar de advertir a aquellos hermanos que todavía se siguen parrandeando la moral de la iglesia, se siguen parrandeando los principios de la fe, aún sacerdotes y consagrados y consejeros espirituales, dando malos consejos a la gente. Hay que advertirlos por amor y misericordia a ellos, porque el Señor se lo advierte a los fariseos: ustedes morirán en sus pecados si no creen que yo soy. La iglesia tiene sanciones muy fuertes para un católico, ¿sí?, que tenga cooperación formal en el aborto. Sobre todo cuando hay promoción, cuando hay legalización de parte de católicos. Eso es gravísimo.
muy grave, porque el aborto es la peor epidemia que puede estar viviendo nuestra humanidad. Y yo estoy convencido de que mucha gente que ya está siendo mordida por las serpientes y anda desesperada, deprimida, angustiada, y ya no puede luchar contra la tentación del pecado, ya el pecado los domina con una facilidad tan alta que esto se vuelve terrorífico. Y son personas que se van volviendo sin serlo, porque en su creación siguen conservando la creación de ser imagen de Dios y de ser buenos, pero actúan como monstruos, como unos monstruos sin razón, como unos monstruos sin ley, como unos depravadores. Y eso que la palabra depravador se queda corta para el nivel de maldad al que se está llegando en la iglesia. Por eso, ¿qué nos queda a nosotros? Como el salmista, hoy, pedirle al Señor que tenga misericordia, que incline su oído hacia nosotros y que nos escuche cuando lo invocamos. No nos cansemos de pedirle misericordia al Señor por nosotros y por los demás. No nos cansemos de pedir misericordia, hermanos, porque la condenación eterna es una posibilidad si no le suplicamos al Señor misericordia, si no nos convertimos a Él. El purgatorio es una posibilidad para un cristiano que, aunque intenta vivir bien, no vive en la perfección cristiana. Ojo, en la perfección cristiana, porque el purgatorio es para purificar las imperfecciones. Una persona que anda de pecado mortal, en pecado grave, es una persona que se está exponiendo a la condenación eterna. El pecado mortal da excomunión inmediatamente con la gracia de Dios. Inmediatamente, la iglesia no tiene ni que declararlo, eso es ipso facto. En el mismo acto en que se realiza un pecado mortal, después de haber sido advertido, después de haber sido conocido y después de haber sido ejecutado. Mire, hubo gente en Colombia que sabía que votar por uno de esos dos candidatos era grave, lo sabían, pero no les importó. Tuvieron la advertencia, tuvieron el conocimiento, pero no les importó. Y cooperaron a ello, llevando a otros al error. Por eso tenemos que pedir tanta misericordia al Señor. Es tan grave el pecado del aborto que hasta hace poco el pecado del aborto estaba reservado al obispo, porque era un delito. Los sacerdotes, hasta hace unos años atrás, no teníamos dispensa para perdonar ese pecado y nos tocaba remitir la gente al obispo. Hay pecados, delitos en la iglesia que están reservados para el Santo Padre, por la gravedad del pecado, y solamente los puede absolver el Santo Padre. El pecado del aborto hasta hace poco estaba reservado al obispo y al Papa, porque es que la proliferación del pecado, porque en el aborto no solamente cae el que lo practica, sino el que hace de cómplice para que se practique, el que facilita, el que coopera, o sea, coopera para que eso se realice. No solamente el ejecutor principal, también coopera, ¿sí? Y hay una implicación, todo el que ayuda y favorece para que el aborto se realice. Lo que pasó en Colombia fue muy grave, y así vaya gente y se confiese con los padres, porque hay gente que ahí se confiesa. A mí se me acerca, padre, me fui y me confesé con un sacerdote y me dijo, no, eso no le preste atención. Cuidado. Por eso hay que orar por esos sacerdotes, que a lo mejor ya tienen también cauterizada su conciencia. Pobrecitos, pobres de ellos, pobres de nosotros los sacerdotes cuando lleguemos al juicio particular, y va a ser particular e individual. ¿De qué nos van a servir los aplausos de la gente?
¿De qué nos va a servir la declaración de santos y que nos hayan canonizado aquí los humanos en la tierra? Va a ser un juicio particular. Los que darán el veredicto van a estar detrás de ese juicio allá. Todos los mártires y los santos. ¿Cuáles? Los que defendieron la vida con su propia sangre. Los que defendieron la dignidad afectiva y sexual de la persona humana con su propia sangre. Sobre todo para estos colombianos que tan fácil y deportivamente cooperaron. ¿Sí? Cooperaron. Bueno, no ganó ese candidato, pero ganó otro más tremendo, ¿sí? Y eso lo favoreció a él. Cooperaron para que esto tuviera fuerza en Colombia. Miren, a mí me da... Ahora está saliendo una entrevista del general de la policía, ¿sí? Ese hombre, qué hombre tan valiente. Ese no me parece a esos políticos que se ponen escapularios, medallas, que les da miedo hablar públicamente. Oiga, le dice la entrevistadora, ¿usted no le da miedo hablar abiertamente? Habla de la Biblia y así, y dice que es un católico que va a misa, que reza el rosario todos los días, y le dice la entrevistadora, ¿usted no le da temor? ¿Por qué? Si yo me avergüenzo de Dios, del Señor, Él se va a avergonzar de mí en la eternidad. Háganle caso a estos politiqueros que están en nombre de la Virgen y del Señor por allá subidos, y no se atreven a hablar de la Virgen, cuando en Colombia, todavía constitucionalmente, los que presentan un servicio público pueden hablar abiertamente de su fe. Pero dicen, y eso que dicen que tienen que vocación de mártires. De mártires, cuando les da miedo hablar públicamente de la Virgen, invitar a la gente a rezar el rosario, invitar a los católicos que los subieron allá al Congreso y al Senado a hacer adoración eucarística. Pues miren este general de la policía sin tapujos, en una entrevista pública, y estos se las tiran de héroes, son que los héroes de la patria, imagínense. ¿Qué vamos a hacer con esos héroes, ah? Si esa es nuestra esperanza, menos mal no es nuestra esperanza. Menos mal nuestra esperanza es el Señor, y todos los que ponen su confianza en el Señor verán la gloria. Qué pesar de la gente que por ignorancia, por desconocimiento, por no estar delante del Señor y no orarle al Señor, se deja engañar tan fácilmente. Y estos embaucadores engañan a la gente, la estropean. También le tendrán que dar cuentas al Señor de ello, de aprovecharse de los más débiles, de los más frágiles, de engañarlos. Eso da vergüenza lo que está pasando hoy. Una vez yo estaba dando una predicación pública y una de estas personas, dije yo, vea, la policía de ejemplo, ¿sí? Que se consagran a la Virgen y alguien me gritaba atrás con el dedo que me callara, que no hablara, me hacían así. Y eso que tenía una camiseta de la Virgen y todo, y me decía, y yo con más ganas hablaba públicamente, ¿sí? Es que la policía lleva como título Dios y patria. Pero hay unos católicos que se visten de falsa piedad y dicen que son los que van a salvar el mundo. Literal, vea, eso era para que la cámara allá atrás, detrás, yo no sé si era que me estaba vigilando o qué, pero llega y me decía que me callara, me hacía así. Ah, ¿qué? Es que es increíble. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! O sea, un laico diciéndole a un sacerdote en homilía, cállese. ¿Hasta dónde llega el atrevimiento? Pues si es que estoy diciendo un error doctrinal, pues vaya a las instancias que tiene que ir, ¿sí? A las autoridades eclesiásticas, a mis superiores. Menos mal eso quedó grabado allá, ¿sí? Que lo demuestren. Es que son muy igualados y la soberbia los hace hacer así, ciegos. Se creen dioses, imagínense. Yo en el púlpito celebrando la Eucaristía, haciendo lo que la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, en obediencia a mis superiores, me manda a hacer, y un laico atrás diciéndome cállese.
¿Ah? Con rosario y mano y todo, no crean que no. Son muy igualados. Y de eso le tendrán que dar cuentas al Señor. De eso le tendrán que dar cuentas al Señor. ¿Qué tal que yo me callara por eso? Menos mal mis superiores saben lo que yo hablo públicamente. Y es que yo no estoy diciendo nada en contra de la doctrina de la iglesia. A ese nivel de soberbia hemos llegado hoy. El pueblo, lo del libro de los números que nos trae hoy la palabra de Dios, lo vivimos realmente. Y mire, y sale en nuestra ayuda el Salmo, la palabra de Dios, para decirnos que los gentiles temerán el nombre del Señor y los reyes del mundo su gloria. Esta gente se cree que son los que van a salvar al mundo. No, vea, les decimos de una vez, por favor, y la gente no les crea esa mentira. El único que tiene el título de Señor, de Salvador y Liberador es Jesucristo. Nadie lo puede suplantar, nadie. Fue al único a quien el Padre le dio autoridad y lo hizo Señor. Fue el único. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que solamente Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre, y que Él es el único Salvador, y que es el único mediador para llegar a Dios, es el mediador entre Dios y los hombres. Que no estamos viviendo una realidad anticristiana dentro de la iglesia, y que ese no es el espíritu del anticristo. Que a mí me metan otro cuento, que me quieran meter otro cuento, y que la gente se lo esté dejando meter tan fácilmente. Lo que vivimos hoy es sin precedentes. El nivel de descaro de algunos que están manoseando a la iglesia, que no la respetan, que no la aman, que no le hacen caso, es muy alto. Respeten a la iglesia, por favor. Yo se lo suplico, como hermano de ustedes, como prójimo de ustedes. Respeten a nuestra Santa Madre, la iglesia, que ella nos ha dado un testimonio muy valioso con la sangre y con la vida. No pisoteemos a la iglesia, no la dañen más, por favor, se lo suplico, no la dañemos más. Que la iglesia, nuestra madre, nos ha dado un testimonio muy hermoso. No le hagamos más daño a la iglesia. Es que muchos sacerdotes la manoseamos, abusamos de ella y nos valemos de ella para obtener los beneficios personales. Muchos laicos, muchos consagrados. Y el Señor lo advierte hoy. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Muchos ya están muertos por el pecado y viven en el pecado grave. No crean que mucha de esta gente vive bien con el Señor, no vive bien. Podrán mostrar apariencia de bondad, pero no es tan real. Menos mal, el Señor va a purificar esto. Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Cuando el Señor, esto va a pasar cuando Él comience a reconstruir a Sión y cuando aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Hay gente que ya en la iglesia se siente muy rica y satisfecha y creen que Dios les está patrocinando todo eso. Es el diablo. Pero ustedes saben que el diablo se sabe vestir de Dios y se sabe vestir de santidad. Él no se va a mostrar como lo que es esa cosa horrible y fea y espantosa, porque cuando se muestra así, da asco. Da asco. A mí me da asco el demonio. Asco, literal asco. Hasta náuseas me provoca cuando lo veo actuar en la debilidad de muchas personas. Porque es que Él no trabaja en tabula rasa. De verdad eso produce náuseas. Náuseas. Y hay gente que ya ha sido mordida por esta serpiente y tiene ese veneno. No les digo, es un veneno que da, sí,
Porque cuando una persona no vive en gracia de Dios, no crean que estar en gracia de Dios es solo ir a confesarse. Hay gente que profana el sacramento de la confesión. Todos los sacramentos están susceptibles a profanación y al sacrilegio. No crean que solamente es la Eucaristía. El sacramento del matrimonio está susceptible también a la profanación y al sacrilegio. El sacramento del orden sacerdotal también es susceptible. ¿Sí? Un sacerdote que cae en pecado mortal, que cae en pecado grave, está profanando, está sacrilegando un sacramento del Señor, su presencia. Del sacramento del bautismo, todos los sacramentos son susceptibles al sacrilegio y a la profanación, y es un delito desde el derecho canónico. Hay gente que abusa del sacramento de la penitencia. Hay gente que abusa y peca para confesarse, creen que eso... Mira, hay gente que se acerca a los sacramentos abusando de ellos y les trae más desgracia que gracia. Porque cuando nosotros abusamos de las cosas de Dios, así es, mírelo el pueblo de Israel. Dios les había dado el beneficio de darles pan, maná, y comenzaron a abusar y a decir que estaban cansados, ¿sí?, de ese pan que estaban comiendo, ¿sí?, que no les sabía a nada. Es verdad que la Eucaristía a muchos hoy ya católicos no les sabe a nada, pero no es culpa de Dios, no es culpa del Señor. ¿Saben de quién es culpa? De la corrupción del alma individual de cada uno, y no le sabe, porque en esas almas ya no cunde la gracia del Señor. Por eso nosotros tenemos que volver al Señor de todo corazón y arrepentirnos. Y miren, yo le digo, no, por favor, la gente que escucha esto, no para que se llenen de rencor contra nadie, no, jamás, ni odio, ni resentimiento, amor, pero un amor que nos tiene que llevar a corregir también a nuestros prójimos. ¿Cómo los vamos a dejar perecer? Si eran miles y miles los que caían, cientos los que caían por picaduras de serpientes. ¿Cómo nos podemos quedar tan tranquilos cuando ya muchos han sido mordidos? ¿Cómo nos podemos quedar tan tranquilos por amor? Mira, hay gente que con esto del mal menor, a mí me dicen, padre, usted, estos días llegaba alguien a las risas y me decía, padre, usted no para de hablar de eso, ¿sí? Le dije, es que está produciendo buenos frutos. Por lo menos yo veo que la gente llega arrepentida al confesionario. Y yo les pregunto, bueno, ¿tú por qué lo estás haciendo? ¿Porque yo, el padre Omar, lo digo? Porque no, padre, porque eso es verdad. Es verdad. Yo al principio me cerré, pero después me fui a orar. Es verdad, tiene toda la razón, padre. Yo fui y verifiqué en la palabra de Dios, fui y verifiqué en el magisterio de la iglesia. Padre, es verdad. Lo que pasa es que miren, la cauterización de la conciencia hoy que se está viendo dentro de la iglesia es horrenda. Eso, de llegar, de que un católico supuestamente piadoso llegue a considerar el aborto como un mal menor y el matrimonio igualitario como un mal menor, y que se pueda aceptar, ¿sí?, y que se pueda dar el sufragio del voto a eso porque no es tan grave. Eso ya es el cumplimiento de lo que dice el profeta Isaías. Llaman bien al mal y llaman mal al bien. Eso ya lo estamos viviendo. La corrupción de muchos católicos es horrenda. Por eso esto no nos sirve, la piedad no sirve vestirnos de ella, nos sirve practicarla de verdad y desde el corazón, ¿sí? Y uno solamente puede creer cuando se vea coherencia, porque hay mucha hipocresía. Y tenemos que ayudarle a estos hermanos, orando por ellos, sobre todo que promueven este tipo de cosas tan vergonzosas y escandalosas.
Y estos son los que van a proponer candidatos ahora para las alcaldías, para las asambleas, para la gobernación en Colombia. Pues ya cada uno mirará qué hace, ¿sí? Cada uno mirará cómo le responde al Señor, ¿sí? Y repasemos estos tiempos, nos sirve repasar los mensajes del Señor a las 7 iglesias del Apocalipsis. A la iglesia de Éfeso le dice el Señor: conozco tu conducta, has sido paciente, has sufrido por llevar la palabra de Dios, te has desgastado, te has cansado, has luchado contra los que no son fieles, pero tengo algo en contra tuya. Has perdido tu amor del principio. Y si no vuelves, cambiaré tu candelero del lugar donde está puesto. Es que con el Señor es serio. A otra iglesia le dice: no eres ni frío ni caliente. Como eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Son expresiones de la palabra de Dios. Y así está reconocido en la iglesia como palabra de Dios. Entonces nosotros pues tenemos que pedir misericordia por nosotros, por la humanidad y sobre todo por tantos miembros de la iglesia. Y no lastimemos más a nuestra madre la iglesia, que ella es hermosa, ella ha sido fiel al Señor, ella nos ha dado muchísimo testimonio. Démoslo todo por la iglesia y no andemos creyendo tanto fanfarrón por ahí que aparece, que le está haciendo, miren, le tendrán que dar cuentas al Señor si no se arrepienten. Le están haciendo mucho daño a las almas, muchísimo, muchísimo, y eso, si no se repara, si no hay arrepentimiento, habrá que darle cuentas al Señor el día del juicio de ello, porque se están aprovechando de pobres almas débiles y frágiles que carecen de un conocimiento, también por una ignorancia culposa y por falta de oración y de fidelidad al Señor, pero se están aprovechando de esas pobres almas. Y por eso hay que pedir misericordia al Señor y abrirle los ojos a la gente. A mí me escribía una religiosa de otro país, me decía: Padre, gracias por estar despertando las conciencias, porque nos hemos, sacerdotes, hay sacerdotes que me escriben y me dicen: Padre, no deje de hablar, porque muchos nos vamos dejando engañar fácilmente. No crean, hay mucha gente que se da cuenta de esto y reconoce y le suplican al Señor que nosotros no caigamos en ese endurecimiento, porque a mal que nos hace. Y esta es una epidemia hoy en el mundo y en la iglesia devastadora. Y estas serpientes ya están sueltas y son venenosas y están mordiendo, están picando fuertemente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.